¿Por qué es indispensable al cristiano mantenerse ocupado en la fe? ¿Por qué es indispensable? La palabra indispensable significa de que lo necesitamos sí o sí. Servir a Dios, mantenernos ocupados, hermanos, en nuestro diario caminar, vivir nuestra fe, no es una opción para nosotros. Cuando nosotros no éramos cristianos teníamos opciones, hoy no tenemos opciones, hoy no. El que es un hijo de Dios, el que es cristiano, hace lo que el Señor le manda hacer, cuando Dios le manda hacer, para lo que Él le manda hacer y cuando Él lo manda hacer. La respuesta de nosotros siempre es, Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, cuando iba camino a Damasco, se encontró con Jesús. El punto de esto, hermano, yo en el tiempo que he estado sirviendo a mi Señor, casualmente, ¿qué fecha es hoy? 26. Ayer cumplí 35 años en el Evangelio. Y también, ¿verdad? Parezco 35, ¿verdad? 35 años, bueno, pues se oye fácil, ¿verdad? Pero no, no es fácil. Es pelear unas batallas, hermano, que no tienen ni idea. Pero de todas ellas el Señor me ha sostenido. Su gracia y misericordia nos hace estar en este lugar y vamos a estar aquí sirviéndole a Dios hasta que Dios quiera. Y la gloria es para Jesús. Pero en el tiempo que he estado sirviendo a Dios, hermano, como pastor, 22 años, he conocido algo, hermanos, en la vida del cristiano que no es buena. He conocido que somos pésimos administradores de nuestro tiempo. Tenemos tiempo para todos y para todo, pero menos para servir a Jesús. Sí, queremos estar con la familia, queremos ir de paseo, queremos ir de shopping, queremos ir para allá, queremos para acá. Y para todo hay tiempo. Pero el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros para que vengamos a su casa, para que le sirvamos, para que apoyemos la obra de Dios, siempre cuestionamos eso y siempre argumentamos eso y dejamos de hacer lo que Dios nos manda hacer. La Biblia dice, Santiago dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Entonces es importante que nosotros prestemos atención cómo estamos administrando nuestro tiempo. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos fueron los que inventaron las excusas, Adán y Eva. Sí, cuando el Señor habla con Adán, Señor, es que la mujer que tú me diste me hizo pecar. Y va con la mujer, no, es que la serpiente que tú hiciste me engañó. Bueno, nadie era responsable. Y yo le voy a decir algo, hermanos, que Dios me dijo a mí un día en oración y se lo quiero decir a usted. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Pero hay un pecado que Dios no perdona, hay varios, pero hay uno que quiero mencionar ahorita. Dios nunca perdona las excusas. Nunca. Si Dios te manda a hacer algo, es porque Dios ya te dio el don, la gracia, la capacidad, su presencia, su apoyo para que tú lo hagas. Si Dios te manda a dar algo, es porque Dios ya lo bendijo primero. ¿Dónde está el punto clave? El punto clave es entender a Dios y obedecer a Dios. Pero usted se da cuenta, hermanos, cómo nosotros los cristianos aprendimos bien de Adán. Nos excusamos de todo. No, estoy cansado, está caliente el sol, no que está nevando, no que hoy me duele esto, no que puras excusas. Yo he aprendido esto, hermano. Dios nunca me mandó a servirle a Él cuando yo pudiera, cuando tuviera todo cómodo, cuando tuviera salud. Casualmente ayer estaba con mis 2 pies inflamados con la gota. Y dije, no, así me voy a ir. Es que Él no me dijo, quiero que prediques, me sirva cuando todo esté bien. No me dijo eso. El pueblo de Dios necesita ser un poquito más valiente y más esforzado para que podamos hacer la obra que Dios nos encomendó hacer. Un día, no sé cuándo Dios nos llama a su presencia, pero ese día usted y yo vamos a darle cuenta a Dios del talento, de lo que Él nos mandó a hacer.
Si hay algo, hermanos, que impacta el corazón de Dios es la obediencia. La obediencia. Entonces, donde Dios te mande a hacer las cosas, simplemente vaya y hágalas. Dios nunca lo va a mandar a usted a hacer algo que usted no está capacitado por hacer. Dios nunca lo va a mandar a usted a hacer algo que vaya en contra de su voluntad y en contra de los principios bíblicos. Entonces, cuando usted decide obedecer a Dios, le voy a explicar algo. El que tiene un corazón para servir a Dios siempre tiene tiempo. El que no tiene un corazón para servir a Dios nunca tiene tiempo. ¿Se da cuenta cómo es esto? Entonces, a veces, hermanos, estamos cansados, estamos con problemas de diferentes tipos. Y es ahí, yo hablaba con los hermanos el miércoles en el estudio que tenemos con hermana Irma. Y yo les decía, mira, dos cosas, hermanos, que Jehová le dijo a Moisés cuando lo mandó a Egipto. Ve y dile al faraón dos cosas. Deja salir a mi pueblo al desierto para que me sacrifique holocausto, para que me alabe, para que me honre. Y después deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. La verdadera adoración, hermanos, la verdadera ofrenda, la verdadera alabanza que Dios acepta es la que usted le hace en el desierto. Y en el desierto no existe absolutamente nada que llame la atención. Ahí no tiene nada con qué divertirse, con qué entretenerse, con qué pasarla bien. Se lo voy a traducir en español. Cuando usted está pasando los problemas más difíciles en su vida, en cualquiera de las áreas de su vida, en economía, en matrimonio, en lo que sea, que la esté pasando difícil, hermano, ahí es el momento perfecto para ir a adorar y exaltar el nombre de Jesús. Ese se llama sacrificio de alabanza, como dice el libro de Hebreos. Y es el momento más específico, el momento más oportuno para servir a Dios. Porque hay personas que le ponen condición a Dios. Si Dios, si me das un carro nuevo, si me das una casa aquí, si me das esto, si me das, yo te voy a servir. No, eso no es así. A Dios no se le pone condición. El Señor es el que da las órdenes y los siervos obedecemos. Simple, así de sencillo. Y el Señor es Cristo Jesús. Y nosotros somos siervos solamente. Otra de las cosas que nos cuesta mucho a nosotros los cristianos, hermanos, es poder servir a Dios con integridad de corazón. Pongámonos a pensar todo lo que hacemos en la iglesia, ¿para quién lo hacemos? Pablo dice en el libro de Gálatas 1:10, si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Un verdadero siervo de Jesús siempre toma en cuenta qué es lo que le agrada a Dios, cómo le agradan las cosas al Señor. Y de esa manera actúa, de esa manera sirve a Dios. Si yo no conozco a Dios en cuanto a sus gustos, cómo Él quiere que yo haga las cosas, yo las voy a hacer a mi manera. Y cuando yo hago las cosas a mi manera, no estoy honrando a Jesús, me estoy honrando a mí mismo. Porque yo quiero que la gente vea que yo sé, que yo predico, que la gente me aplauda, que la gente me admire, que la gente me siga. Y todo eso va en contra de los principios bíblicos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Cuando usted viene a la iglesia, o usted va a la iglesia, usted tiene que llevar su corazón, su alma, su mente puesta en Jesucristo. En Cristo Jesús. Si usted viene por Jesús a la iglesia, lo va a encontrar. Si viene por otra cosa, va a venir a perder el tiempo. Porque nuestra alma, nuestro corazón, a quien necesitamos es a Cristo Jesús. Y créame que el que lo busca, lo encuentra. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el Señor. Mire, vaya conmigo ahí a 2 de Pedro. Capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice así, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué cosa está hablando? Está hablando, hermano, del conocimiento, dominio propio, virtud. Está hablando de paciencia, piedad, afecto fraternal, afecto. Todo eso está hablando. ¿Qué está hablando el apóstol Pedro, hermano? Porque
Siempre yo he dicho esto, que uno de los errores que cometemos las iglesias, los líderes de las iglesias, es que motivamos a las personas a aceptar a Jesús, pero no dedicamos el tiempo para discipularlos a la imagen de Cristo Jesús. El plan de Dios, nuestro Padre, Romanos 8:29, es que nosotros seamos la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29. Si un pastor, un líder no se preocupa para que usted hable, usted piense, usted decida, usted actúe como Cristo, no lo está formando conforme al modelo de Jesús. La palabra cristiano significa seguidor e imitador de Jesús, pero una persona que acepta a Cristo no se puede discipular a sí mismo. Necesita hombres y mujeres en la iglesia que ya tengan la madurez espiritual, el llamado para sentarse, para contestar preguntas, para enseñar, para instruir, para decir a la gente cómo debe de actuar, cómo debe de vestirse, cómo debe de hablar, cómo debe tratar a las personas, cómo debe de servir a Dios. Y ese trabajo, hermanos, es el que no se hace en las iglesias. Por eso usted ve mucha gente, hermanos, en las iglesias que crecen a su manera. Ellos hacen lo que quieren, van donde quieren, dicen lo que quieren, porque no les han enseñado que cuando venimos a Jesucristo, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías y tú ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Y eso es ser cristiano. Cristiano no es ir donde nosotros queremos. No es hacer lo que queremos. Es ir donde Dios quiere que vaya y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es ser cristiano. Que nuestra conducta, nuestra manera de ser, donde quiera que usted esté, en el trabajo, en su casa, en la escuela, donde vaya, que la gente diga, mira, ese es cristiano. Mira, habla con respeto, con educación, es amable, es servicial, es educado, es honrado. Todas esas cosas, hermanos, son las que se necesitan sí o sí enseñar en las iglesias. Yo siempre he dicho esto, hermano. Los hijos, los niños, son el reflejo, hermanos, moral, social y espiritual de los padres. Mucha gente no está de acuerdo, pero yo sí que sí es. En el libro de Proverbios, hermano, dice el Señor, instruye al niño en sus caminos y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Cuando usted tiene esa responsabilidad con Dios, usted se encarga de ser el pastor y el maestro de su familia. Y cuando usted ve a los hijos, usted se da cuenta el nivel de espiritualidad que hay en los hogares. Igual pasa en las iglesias. Sí. Cuando usted entra a una iglesia, usted se da cuenta el nivel de respeto, de reverencia, de temor que hay. El nivel de amor, de amistad, esa sencillez, esa nobleza, como la iglesia primitiva. Porque esto es lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Aprended de mí que soy manso, dice Jesús, y humilde de corazón. Y si usted recibe el discipulado conforme al modelo de Jesús, usted tiene que ser manso y tiene que ser humilde de corazón. Entonces, dependiendo de cómo a usted lo formen, es como usted se va a manifestar en la sociedad. Por eso es necesario el discipulado en la casa del Señor. Aquí el apóstol Pedro le está diciendo a ellos, no basta con tener fe. Tenemos que añadir a nuestra fe paciencia, dominio propio, amor fraternal, todo lo más. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. En el momento que usted abre su corazón a Jesucristo, usted recibe de Jesús, porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted recibe de Jesús todas sus virtudes que Él tiene. Por eso es que Pablo, en primera de Pedro 2:9 y 10, dice que nosotros no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Y dice que Él nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todas esas virtudes usted las tiene. Si es cristiano, usted tiene el amor, tiene paciencia, tiene bondad, tiene templanza, mansedumbre, tiene todo. ¿Dónde está el problema? Es que no lo ejercitamos en ellos. Yo estoy en contra de esas oraciones. Señor, danos amor. Es que ya lo tenemos. Usted lee Romanos 5:5, dice que ya tenemos el amor. Fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, ¿cómo le pido amor a Dios si ya lo tengo? ¿Dónde está el problema? El problema es que el amor, hermano, se tiene que cultivar todos los días.
todos los días. Yo siempre hago analogía de esto y digo, es como el matrimonio. Yo no sé cuántas veces utiliza a su esposa te amo en el día. ¿Cuántas veces, amor, estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Estar pendiente de ella. ¿Cuántas veces lo hace? En el sentido que usted cultiva eso, el amor siempre va a estar fuerte en el matrimonio. ¿Ok? Como cuando éramos novios. Yo siempre digo a mi esposa, ella es mi novia. Y ella me dice, ¿ya me bajaste de categoría? No, porque te sigo amando como cuando te conocí por primera vez. ¿Entiende eso? El día que nosotros perdemos el amor, yo digo esto, los matrimonios solo están por dos cosas, por responsabilidad y compromiso, pero no hay amor. Ya no hay ese piropo que el hombre le da a la mujer. Ya no hay ese amor, estás bien chula hoy. Ya no hay eso de hacerla reír. Ya no hay eso de salir con ella agarrado de la mano, porque usted ve los cristianos de hoy, la mujer va atrás como 3 metros y el hombre va allá arriba. Parecemos árabes, judíos, esos árabes, esos no son árabes. Ellos van adelante y la mujer atrás con los niños jalados. Agarre a su esposa de la mano, hermanos. Así como cuando la enamoró, cuando era novio, no le daba vergüenza. Tómala de la mano y diga, mira, ahí mi esposa, y mi esposa. El cristianismo es igual. No podemos nosotros venir a la casa de Dios y avergonzarnos de Jesús. Tenemos que presumirle a la gente, mira, yo soy cristiano, Cristo es mi Señor. Y hacerlo con nuestra vida, con nuestras palabras, nuestra manera de ser. Que la gente sepa que usted está orgulloso de ser hijo de Dios y que no le da vergüenza decir que es hijo de Dios. Porque Cristo dijo estas palabras, hermanos. Todo el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Es que el que tiene que avergonzarse es Jesús. Y él no lo hizo. Y todo eso lo aprendemos cuando nos enseñan a ser cristianos. Nos enseñan a caminar como cristianos. Por eso Pedro se da cuenta que la iglesia que estaba dispersa por el Ponto, Bitinia, Capadocia, tenían ese problema. Somos salvos, aceptamos a Jesús y ya. No. Cuando usted abre su corazón a Jesús, es el principio de su peregrinación. Está saliendo de Egipto, está siendo liberado del faraón, pero necesita cruzar el desierto. Y para cruzar el desierto, dice el libro de Hebreos, tenemos que caminar como viendo al invisible, como lo hizo Moisés. Se necesita fe y la fe no es otra cosa que obediencia. La fe no es creencia, la fe es obediencia. Usted oye la palabra y la pone por obra, eso es fe. ¿Entiende? Entonces, cuando usted sale de Egipto, usted no sabe qué hacer. Soy niño, no sé qué significa la palabra Biblia, no sé cuántos libros tiene, no sé. Yo cuando empecé, yo leía la Biblia y me daba sueño, porque mire, pura letra, hermano. No había ni dibujitos para entretenerme, hermano. Y yo le dije a un hermano, oye, ¿sabes que tengo un problema? Es que le digo, cuando leo la Biblia, me da un sueño. Usted ha escuchado a esos pastores, hermanos, que dicen, hermano, si tiene usted este insomnio a la 1 de la mañana, agarre la Biblia y verá que se duerme rápido. La Biblia no es de azepam para dormir, hermano. La Biblia es para despertarnos del sueño a nosotros. Pero la gente lo usa de otra manera. Ay, que nomás le leo me da sueño. Pues reprenda al diablo, hermano. Reprende ese demonio y empiece a pelear esa batalla, que cada vez que lea la Biblia su alma tenga sed y hambre de la palabra del Señor. Y yo empecé a orar, me dijo este hermano, ora a Dios antes de leer la Biblia. Pues tengo 35 años leyéndola y sigo leyéndola y ya no me duermo. ¿Se da cuenta? Se puede. Entonces es muy importante que nos enseñen a nosotros. Alguien se siente con nosotros. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo podemos cruzar ese desierto? ¿Cómo podemos hacerlo? Llegar al Jordán, pasar el Jordán y tomar la tierra prometida sin caer en el desierto. Porque le voy a explicar. Todas las personas mayores de edad, mayores de 19 años que salieron de Egipto, eran aproximadamente 680,000 personas mayores de 22 años. Todos perecieron en el desierto. Todos. Lo que entró a la tierra prometida fue la nueva generación que nació en el desierto y los niños que salieron de Egipto. Pero todos los mayores de 19 años, todos perecieron en el desierto. Solamente entró Josué y Caleb. Ahora, ¿el plan de Dios es ese? No, el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Pero para eso no basta con aceptar a Jesús. Necesitamos aprender a caminar y a vivir como cristianos y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo.
sigamos leyendo. Démosle la gloria a Cristo siempre. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se lo voy a traducir en español. Una persona que se sentó, soy cristiano, soy salvo, sí, ya. Es una persona, hermanos, que no se da cuenta por qué Dios lo perdonó y para qué lo perdonó el Señor. Todos tenemos un propósito de parte de Dios. Y ese propósito tenemos que descubrirlo sí o sí. ¿A qué me llamó Dios a mí? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué fue hasta mi país, habiendo 7.500 millones de personas? Fue a mi país a buscarme a mí. ¿Qué quiere Dios de mí? Y cuando usted se da cuenta que Dios tiene un plan con usted, es usted y yo que tenemos que adaptarnos al plan de Dios, no Dios al plan de nosotros. Porque estamos en un sistema ahorita, hermanos, donde se está predicando a un Dios que es nuestro ayudante. Es un Dios que nos ayuda en nuestros proyectos, pero nosotros no nos metemos en los proyectos de Dios. Y leemos mucho el libro de Romanos 8:28. Mira lo que dice 8:28 Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hasta ahí todo está bien. Pero la otra parte no lo leen. Y la otra parte dice, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cristo lo salvó, lo perdonó y lo llamó con un propósito. Y el propósito lo tiene Él, no lo tenemos nosotros. Tenemos que descubrir el propósito de Dios para con nosotros. Es el propósito inmediato. Ya sabemos que el eterno es siendo con Jesús a la patria celestial, estoy de acuerdo en eso. Pero mientras estamos en esta tierra, Dios tiene un plan con nosotros. Entonces, una persona, hermanos, que aún no sabe que para qué Dios lo llamó, no tiene idea por qué Dios lo perdonó, por qué Dios lo sacó del mundo, lo sacó del pecado, lo libró de Satanás, no sabe qué pasó. Y ahí es ahí donde tiene que estar el discipulado, ahí, a la puerta de su corazón. Me gusta Mateo 28 cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Nótese eso. Nos enfocamos tanto en que la gente venga a la iglesia, nos enfocamos tanto en que la gente acepte a Jesús, pero ¿quién asume la responsabilidad para educar, para alimentar, para cuidar a esos niños espirituales? ¿Quién la asume? Esa es la debilidad que tenemos en la iglesia. Porque cuando la iglesia no está fundamentada en la palabra de Dios, la iglesia hace lo que quiere, va donde quiere y habla lo que quiere. Pero cuando está fundamentada en la palabra de Dios, vamos a tomar decisiones y decimos, Señor, ¿esto es tu voluntad que yo haga esto? Si yo tomo esta decisión, si yo digo esto de mi boca, ¿esto concuerda con la voluntad del Señor? Cuando la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida, escuche bien, siempre pensamos para actuar, para hablar, siempre pensamos y tomamos en cuenta a Dios. Pero cuando no nos enseñan eso, la gente cree que Dios tiene obligación de perdonarnos cuantas veces pequemos, aunque estemos en desobediencia. No, ¿usted recuerda lo que le dice Jesús a la mujer adúltera en San Juan capítulo 8? ¿Dónde están los que te acusaban? Ya no hay ni uno, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete, ¿y qué le dice? ¿Se da cuenta? Hay un plan. Si usted está en los caminos de Dios, Dios tiene un plan, descúbralo. Y adáptese a ese plan. No trate de ser lo que Dios no le mandó a hacer. Donde Dios lo puso, ahí va a dar frutos y ahí va a glorificar el nombre de Jesús. Sigamos. Por lo cual, hermano, dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, el llamado. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué la gente cae? Una de las razones que la gente cae de la gracia de Dios es que está haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer. Está en lugares donde Dios no lo mandó. Debemos de descubrir dónde Dios nos puso a hacer esto. Y ahí donde Dios nos ponga, ahí vamos a estar. Yo testificaba de un hermano ya en mi país, hermanos, que él se encargaba de toda la limpieza de la iglesia, los baños, todo, por 35 años. Y una vez el pastor le dice, hermano, quiero hablar con usted, ¿puede venir a la oficina? Sí, llegó el hermano.
Dice, hermano, mira, es que fíjese que necesitamos buscar un hermano para que nos acompañe en la mesa directiva. Y pues yo he pensado en usted y quisiera ver si usted está de acuerdo que lo involucremos en la mesa directiva. Y le digo, no, sí, no. Hermano, pero es que no, pastor, no. ¿Pero por qué? Es que Dios me llamó a mí a que yo limpiara la iglesia y limpiara los baños. Y cuando Cristo me llame a su presencia, yo quiero estar haciendo lo que Él me mandó hacer. Eso es entender a Dios. Eso es tener convicción. Estar donde Dios nos puso. Pero si yo estoy en un lugar donde Dios no me ha puesto, escuche bien, voy a servir de tropiezo. Dios no me va a usar porque Dios no va a usar a quien Él no ha llamado. Entonces yo voy a empezar a usar mi experiencia humana, mi conocimiento humano y voy a empezar a hacer las cosas de una manera humana. La gente no va a ser edificada. Si usted escucha la predicación, la enseñanza de una persona que no ha sido llamado por Dios, usted adquiere conocimiento, información, pero no adquiere fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de quién. Exacto, no la de los hombres. Hoy en día hay hombres, hermanos, que tienen mucha información, tienen mucho conocimiento, son muy hábiles con la Biblia. Pero la pregunta es, ¿está Dios con ellos? Cuando Dios está con una persona, Dios lo va a respaldar. Usted escucha la palabra de Dios, usted la analiza y el Espíritu empieza a trabajar en su corazón, en su mente, en su vida. Usted se da cuenta que es algo diferente. No es la misma predicación de todos los días, dicen en mi país, no es comida enlatada. Porque Dios no le da comida enlatada a sus hijos. Dios quiere alimento fresco para su pueblo, a sus ovejas. Pasto fresco para sus ovejas. Y si esa persona no tiene el llamado, no tiene la presencia de Dios, nunca va a traer lo que Dios quiere que la oveja necesite comer. Por eso el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2, dice Pedro, desea como un niño espiritual recién nacido. Póngale cuidado. Primera de Pedro 2:1. La leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Cuando usted recibe la palabra de Dios adulterada, usted no crece. No crece. Sí, se engorda. Se mantiene gordito, sin hambre, sí. Pero no crece. Porque lo que da crecimiento es la palabra, la leche espiritual sin adulteración. Tenemos que predicar el mismo mensaje que predicaron los apóstoles hace 2000 años. No podemos quitarle, ni ponerle, ni argumentar lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios y esto es lo que tenemos que decir. Y Pedro lo habla en primera de Pedro 4:11. Si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Cada vez que usted venga a la iglesia, cada vez que usted vaya, hermanos, a un estudio bíblico, llévese su Biblia y dígale al Espíritu Santo, Señor, dame discernimiento para poder entender entre el bien y el mal. Lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Escudriñarlo todo, retener lo bueno y lo malo, desecharlo. Y pídale a Dios que Dios le dé discernimiento, porque si usted quiere crecer en el área que Dios lo llamó, usted tiene que alimentarse con leche espiritual no adulterada. Si a usted le echan agua en la leche, usted no va a crecer, hermano. Allá en el país de nosotros, la gente que anda vendiendo leche agarra un galón de leche y un galón de agua y lo mezcla. Vámonos, hace negocio, pues la gente está tomando agua pintada, hermano. Pero si tomara leche, la gente crecería saludablemente. Así también es la vida de nosotros. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada, escuche bien, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? Hay que entender eso, hermano. Dios es amor, sí lo es, pero Dios es un juez justo. Y todo lo que sembramos lo cosechamos. Todas las obras que nosotros hacemos, Dios la traerá a luz y Dios juzgará todas nuestras acciones. Por eso es muy importante que nosotros caminemos conforme a la palabra de Dios, porque al final eso es lo que va a contar delante del Señor. Y el versículo 12. Porque yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, dice Pedro, aunque vosotros las sepáis.
y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. Al apóstol Pedro y al apóstol Pablo fueron los únicos dos apóstoles que mi Señor les dijo cuándo y cómo iban a morir. En 1 Timoteo 4:6, Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la batalla, he guardado la fe. Pablo sabía que ya estaba cerca de su muerte. Pedro también, pero ¿sabe cuál era lo curioso de estos hombres? Que no les importaba que los iban a matar. Estaban preocupados por la iglesia. Sí, hermano, ponga atención. Pablo está preso en Roma y le escribe a Timoteo. Y le da muchas instrucciones acerca de la vida y el comportamiento espiritual de la iglesia. Ya está sentenciado a muerte. A usted lo van a matar mañana, un ejemplo. ¿Se animaría usted a motivarme a mí? No, estaría un solo lloro uno, ¿verdad? Ay, Diosito lindo, ay, por favor, Señor, y cuida a mi familia, y cuida a mi esposa, a mis sobrinos, el perrito que tengo en aquí. A eso nos mantendríamos, hermanos. ¿Sí o no? Es la verdad. Pedro y Pablo, estos apóstoles del Señor, ellos fueron notificados con anticipación que iban a morir pronto. Sin embargo, ellos ocuparon hasta el último segundo de su vida para hacer la obra que el Señor Jesús les encomendó hacer. Ese es el carácter que tiene que haber en un hijo de Dios. No importa lo que venga, no importa lo que pase, sírvale a Dios con integridad y espere su venida, que Él viene pronto. Así es, hermano, es 1000 veces, ocupe el tiempo, ocúpese de las cosas del Señor. Sigamos leyendo, hermanos. Dice así, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ese es un siervo de Dios. Mientras buscamos Filipenses capítulo 2, vámonos para atrás un poco. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Ponga cuidado, que es muy importante. Yo quiero que usted ponga atención a lo que le voy a decir. Cualquier ministro del Señor, cualquier pastor, cualquier líder en la iglesia, que no se preocupa por su vida espiritual, que no se preocupa por su salud espiritual y que no se preocupa por el alimento espiritual, lo está llevando a la perdición de su alma. Yo hice esta pregunta aquí en la iglesia 2-3 veces y dije estas cosas. Si a mí como pastor no me interesa su alma, entonces ¿qué me interesa de usted? ¿Cuál es el interés que tengo que usted esté acá? ¿Entiendes? Cuando usted encuentre a alguien, hermano, que le dice las cosas como son, con la palabra, dele gracias a Dios. Porque hoy en día, hermanos, a la gente le da miedo decir la verdad. Porque la verdad acarrea consecuencias. A Jesús por eso lo mataron, por decir la verdad. Y por decir yo soy la verdad, yo soy el Hijo de Dios, por eso lo mataron. A Jesús no lo matan por lo que hizo, porque todo el mundo se benefició de eso. A Jesús lo matan por lo que Él decía, quién Él era y lo que Él predicaba. Por eso matan a Jesús. Y algo que Jesucristo dice, madre, a mí me impacta mucho. Jesucristo dice, y seréis aborrecidos por los hombres por causa de mi nombre. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. La lucha es constante. Póngase a pensar, ¿a cuál de los apóstoles no mataron a la gente? Solamente Juan murió por vejez, pero todos los demás fueron muertos. ¿Cuál fue el delito? Predicar a Jesús, predicar el amor de Jesús, predicar la palabra de Dios. Ese fue el delito. Eso fue. Entonces, cuando usted decide amar la verdad, vivir la verdad, caminar en la verdad y decir la verdad, prepárese. Y es mejor que se prepare, porque lo pueden agarrar, hermano. Ay, yo pensaba que el evangelio era diferente, que iba a aceptar a Jesús y todo iba a cambiar. Mi esposo se iba a convertir en el apóstol Pablo y mi esposa en la Virgen María. Eso no va a pasar, hermano, eso no va a pasar.
Eso no va a pasar, es una lucha, es una batalla constante. Tenemos que pelear la batalla de la fe todos los días. Y tenemos que renunciar a muchas cosas de nuestra vida para que Cristo sea el que gobierne nuestros corazones. ¿Me entiendes? Si Jesús es mi Señor, yo tengo que renunciar a mí mismo para que Él gobierne mi vida. Y si Él gobierna mi vida, todo va a salir bien porque estoy en las manos del Señor. Entonces es importante, hermano, morir al yo para que Cristo gobierne nuestros corazones. Bueno, leamos ahí. Primera cosa que nos manda a morir, a ocuparnos el Señor. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Leámoslo ahí. Filipenses 2:12, damos la gloria a Jesús. Estoy en Efesios, perdóneme, hermano, que me pasé. Ahora sí que está. 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis desobedecido. Amén. Ahí está la clave. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué es indispensable que el cristiano se mantenga ocupado? Porque manteniéndonos ocupados, escuche bien lo que hace Satanás, Señor lo reprenda, San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, robar. Exacto. Él no puede matar al que está muerto. Él mata al que está vivo. ¿Y sabe quién es el que está vivo? El que tiene a Cristo, porque Cristo es la vida. Él no le va a robar nada a nadie que no tenga nada. Usted y yo tenemos la gracia de Dios y las promesas del Señor. Él no va a destruir nuestra vida si está destruida. ¿Usted cree que Satanás se iba a meter a un casino, a una cantina, a tentar a los borrachos? Pues si ya están borrachos. ¿Entiende eso? Él va a ir donde aquella persona ha sido lavado con la sangre de Jesús, su vida ha sido restaurada, ha sido restaurada, ha sido sanada y quiere volverlo otra vez hacia atrás. Ese es el plan. Por eso el apóstol Pablo dice, ocúpense de vuestra salvación. Dedíquenle tiempo, dedíquenle esfuerzo. Sean valientes, trabajen fuertemente por su salvación. Porque todavía la gente ahí anda diciendo, ay, que la salvación no se pierde. Bueno, hermano, eso no es cierto. Mire, Judas era un apóstol. Era apóstol. Y Judas estuvo 3 años y medio durante el ministerio de Jesús, aprendiendo de Jesús. Era el tesorero de Jesús, hermano. Era apóstol. Mire lo que hizo. Se quitó la vida. Yo no es que sea juez ni nada por el estilo, pero el suicidio, hermano, eso es algo muy grave. Es gravísimo. Aparte de eso, este ni siquiera se arrepintió. Lo que Judas experimentó fue remordimiento, no arrepentimiento. Pedro sí experimentó remordimiento y arrepentimiento. Cuando Pedro niega a Jesús, él se acordó de las palabras que Jesús le dijo. Y Pedro empezó a llorar amargamente. Judas no, Judas regresó donde los que lo habían traicionado le dieron las piezas de plata y él le dolía su corazón haber traicionado, pero no se arrepintió. Buscó un camino más corto, que es el peor, pero Pedro vino y se arrepintió y el Señor lo perdonó. Y el día de hoy aprendemos del apóstol Pedro. Para que se dé cuenta, hermano, no deje que el enemigo le robe lo que Dios ya le dio en la cruz del Calvario. La salvación para mí es el regalo más grande que puede recibir un ser humano. Porque ¿a dónde podemos encontrar salvación si no solamente en Cristo Jesús? Pero una vez que usted abre su corazón a Cristo, la salvación llega a su vida. Y de ahí para allá, usted tiene que pelear esa salvación. No para ser salvo, sino para que el diablo no lo desvíe de la verdad y venga perdiendo lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo eso, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Escuche el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos estar sometidos a Dios, busquemos a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne le gusta la rumba. Para que me entienda, le gusta la fiesta, para que me entienda. Entonces, si no estamos velando y orando constantemente, el enemigo llega y de pronto aparecemos que estamos haciendo cosas
que sabemos conforme a la Biblia que no es lo correcto. Y el problema es que a veces tenemos la idea de que porque estamos en la iglesia, que porque diezmamos, que porque ofrendamos, que porque venimos a la iglesia, somos salvos. Nadie se salva por eso. Nadie. La salvación viene por tener a Jesús en el corazón y se pierde por no tener a Jesús en el corazón. Hay que entender eso. Entonces hay que permanecer en Jesús. Venga lo que venga y pase lo que pase, no se aparte de los caminos del Señor. En Romanos 8:1, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero después dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que anda conforme a la carne, hace tiempo se apartó de Jesús. Hace tiempo. Y ahí está el gran problema. Yo no puedo decir que estoy perseverando en Jesús cuando le estoy dando a la carne, a los deseos de la carne. No. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu tienen una lucha dura, dice Pablo en Gálatas. La carne jala hacia abajo y el Espíritu hacia arriba. Entonces hay que entender a quién estamos alimentando nosotros. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Otra de las cosas que tenemos, hermanos, que ocuparnos es ocuparnos en las cosas del Espíritu. La palabra ocupar significa dedicarle tiempo. Significa darle importancia. Significa dar ese paso extra cuando ya nuestras fuerzas ya no dan para más. Significa, hermano, tener como prioridad lo que estamos haciendo. Eso es dedicar, eso es ocuparse. Miren lo que dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Amén. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Simple. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ponga atención. Ponga atención. ¿Dónde está puesto sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad, sus decisiones, todo? Su vida, ¿dónde está puesta? ¿En qué se deleita más? Porque le voy a explicar algo, hermano. El pecado trae deleite temporal a la carne. Oh, sí. Yo no he visto a alguien que vaya a la fiesta y vaya llorando. Van felices, hermano. Aunque el día siguiente tenga el dolor de cabeza de la cruda que le dé la cerveza, ¿va? Pero van felices al baile, van tranquilos. El problema es las consecuencias espirituales y eternas. Ese es el problema. Son deleites carnales, temporales. Y cuando una persona se ocupa en alimentar los deseos de la carne, las consecuencias es la muerte. Es la muerte. Entonces, prestemos atención siempre a eso para que no vayamos a caer en esas cosas. Dice, pero los que son del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Me gusta mucho lo que dice el libro de Isaías, porque no hay paz para el pecador, ha dicho Jehová el Señor. Cuando usted camina bajo la guianza del Espíritu Santo, siempre va a tener paz en su corazón. Las luchas van a estar, hermano, a todo dar. El diablo va a estar apuntándole todos los días. Pero usted va a tener la paz de Dios en su corazón todo el tiempo. Todo el tiempo. Y le voy a explicar algo muy importante, hermanos. Yo siempre he dicho esto. Una de las maneras como Dios juzga nuestra vida es por medio de nuestra conciencia. Cuando nosotros cometemos falla delante de Dios, la conciencia nos acusa. Primera de Juan capítulo 3, 19 dice, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero si tu corazón no te reprende, es porque tenemos paz para con Dios. El pecado, hermanos, hace que la conciencia del cristiano no lo deje en paz. Alguien dijo estas palabras, la conciencia es la voz de Dios. Bueno, yo creo que Dios nos habla a la conciencia, pero la conciencia no es la voz de Dios, porque hay gente que tiene que autorizar la conciencia hace mucho tiempo. Ya no le entra ni cuento de Caperucita Roja ni de Pinocho, hermano. Ya no entra nada ahí. Pero el que tiene la conciencia viva sabe cuándo cometemos pecados. Sabemos perfectamente. El Espíritu nos redarguye
hice mal esto está mal. Y una persona que todavía vive alimentando a la carne, nunca va a tener paz en su corazón. Nunca. ¿Y sabe cómo se nota, hermanos? Analice cómo es su convivencia con la gente. Cuando usted vive con una persona que tiene paz en su corazón, hermano, eso es lo que sale de su corazón. Animar a las personas, motivar, ayudar, servir, decir cosas bonitas. El que no tiene paz es amargura, malas palabras, groserías, se queja de todo, murmura de todo, porque no tiene paz en su corazón. Y eso demuestra que no está ocupándose del Espíritu. El versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces pensemos nosotros, ¿en qué nos estamos ocupando nosotros? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? ¿En qué o en quién? Porque de ahí va a depender no solamente que tengamos paz en el corazón, sino que también tengamos la vida eterna con Cristo Jesús. Vámonos a Tito capítulo 3, 8. Vámonos porque ya se nos va el tiempo, hermanos. Tito capítulo 3, versículo 8 a 11. Tenemos que ocuparnos también en buenas obras, en hacer buenas obras. Ahora, ¿qué son buenas obras? Buenas obras son aquellas que Jesucristo nos mandó a hacer a nosotros. Voy a explicarle por qué. En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice estas palabras: si yo diera todos mis bienes a los pobres y diera mi cuerpo para ser quemado en la hoguera y no tengo amor, de nada sirve. ¿Qué le quiero decir? Siempre yo he dicho aquí en la iglesia, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a dar a Dios y tenemos que aprender a servir a Dios. Por ejemplo, si usted va por la calle, usted ve a una persona necesitada, usted se baja y lo bendice, ¿qué se le viene a la mente? Que Dios te bendiga, gloria a Dios, dele gloria al Señor. Eso es. Entonces, hay muchísimas cosas que los cristianos hacen en su vida, pero no es para Dios. No es para Dios. Yo en mi tiempo, hermano, que he estado sirviendo, he visto gente con unos talentos extraordinarios, hermanos. Talento, pero que si lo pusieran a trabajar para el Señor, hermano, olvídese. Pero desgraciadamente, hermano, todo lo que el hombre, Dios pone en su corazón y no lo usa para glorificar a Dios, voy a hacerle una pregunta. Si yo no uso el talento, el don que Dios me ha dado, no lo uso para glorificar a Dios y para servir a Dios, ¿a quién estoy glorificando y a quién sirvo? Si no es para Cristo, ¿para quién es? Ese es el problema. Ahí está el problema. Satanás quiere robar el don, el talento que está en ti. Tenemos que aprender a servir a Dios. Porque hay cosas que hacemos y pensamos que las hacemos para Dios y no es para Dios. Hay gente que canta para ser visto como canta. Hay gente que predica para presumir que sabe mucho, que sabe bastante, eso no es para Dios. No. Tenemos que hacer las cosas, hermanos, de la misma manera como Cristo la hace con nosotros. Mi Señor Jesús, Él vino a este mundo y Él vino a glorificar al Padre. Y Él quiere que nosotros hoy, con nuestras acciones, nuestras obras, como dice Pablo en Colosenses, todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacedlo como para el Señor. Que hoy nosotros, todo lo que hagamos, lo hagamos con uso de razón. Que todo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos creados para gloria de su nombre. Él nos sacó del mundo, del pecado, de la maldad, de la condenación, de la muerte y del mismo infierno. ¿Sabe para qué? Para que nosotros exaltáramos y glorificáramos su nombre. Usted sabe lo que pasa en Apocalipsis capítulo 5 con aquellos 24 ancianos. Ellos se quitan las coronas y las ponen a los pies de Jesús y lo alaban por la eternidad. Y los 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del tiempo de la gracia. En otras palabras, representa a Israel y también representa a la iglesia.
Y todo aquel que es siervo de Dios sabe perfectamente que la gloria es para Cristo Jesús. La gloria es para Él. Para Él. Si Dios te usa, dele gloria a Dios. Siempre. Si Dios pone cosas buenas en tu corazón, dele gloria a Dios. Y todo lo que haga, hágalo para el Señor, porque de Él va a recibir la recompensa, dice Pablo en Colosenses. No lo haga para llamar la atención a los hombres. No lo haga para quedar bien con nadie. No lo haga ni siquiera para sentirse bien usted mismo. Porque si yo estoy predicando para sentirme bien, eso se llama egolatría. Y los ególatras no tienen parte en el reino de Dios ni de Cristo, porque nuestra vida le pertenece a Él. Y todo lo que hacemos y decimos es para la gloria del Señor. Tenemos que pensar qué tipo de obras estamos haciendo nosotros. Y lo más importante, ¿para quién la estamos haciendo? No vaya a ser que al final de nuestro estar en esta tierra, peregrinar en este mundo, pensamos que vamos a coronar nuestra carrera. Hermanos, Dios va a traer a juicio todas nuestras obras. Yo le digo a los hermanos esto, yo no sé cuántas veces he predicado yo, pero de algo estoy seguro, hermano. Escuchen lo que le voy a decir. De cada palabra que yo he dicho en el púlpito, de cada palabra le voy a dar cuenta a Dios. De cada palabra le voy a dar cuenta a Dios. Y Dios sabe la intención de mi corazón y Él sabe por qué lo hago y por qué lo digo. Él sabe perfectamente. Yo no puedo, hermano, esquivar esto. Por eso es que me tiemblan las piernas a mí cuando predico, porque tengo que decir la verdad. Tengo que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, no mi voluntad. No tengo que predicar lo que yo quiero predicar. Voy a predicar lo que Dios dice que tenga que predicar. Porque un día le voy a dar cuenta a Dios. Si yo le predico a usted algo que no está en la Biblia, usted lo cree y se pierde. A ver, ¿qué le digo a Dios? ¿Con qué cuento le salgo a Jesús? Imagínate que Jesús me diga, mira, esa gente que está ahí, se perdieron. Porque esas personas creyeron de que tú le dijiste que ese comportamiento no era pecado y practicaron el pecado y se murieron en pecado. ¿Qué le digo a Jesús? Ayúdeme a alguien porque yo estoy más, la cabeza me está volando. ¿Cómo salgo de esa? Ahora, imagínese usted aquel pastor que echa a las ovejas de su iglesia. ¿Usted se imagina esto? Qué gravedad lo que se está viviendo en el pueblo de Dios hoy en día. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo un día hablé con un pastor de esto. Tiene 3 hijos. Y le digo, mira, veámoslo de esta manera. Tú tienes 3 hijos, ok. De pronto tú me dices, oiga, hermano Floyd, mire, hágame un favor. Es que fíjese que quiero salir con mi esposa. Vamos a ir de luna de miel por segunda vez. Y quería pedirle si me cuidara a mis hijos. Pero cuídalos aquí en mi casa. Y yo le voy a pagar. Ya dijo, váyase. ¿Cuánto? 3 días. 3 días, ok, váyase. Y usted se va, se sube a su carro, da la vuelta en la esquina y nomás da la vuelta, me saco el cinto y me los chicoteo a sus hijos. Y me los pongo parejos, bien chicoteados, y después los agarro y los corro de su casa. ¿Usted qué opinaría? No, pues no. Eso es lo que estás haciendo con el pueblo de Dios. La casa no es tuya, esta casa es de Dios. Es el pueblo de Dios. Fuimos comprados con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No somos propiedad de nadie. Usted no es propiedad de nadie. Usted es un hijo de Dios. ¿Entiende esto? Pero ¿cuántas personas toman el lugar del púlpito para correr a las personas? Es que Dios no nos ha mandado a correr a nadie, ni echar a nadie de la iglesia, hermano. El trigo y cizaña van a crecer juntos y al final Dios los va a separar. Pero no nos manda a sacar a nadie. Hay que entender todas esas cosas, hermano. Dios se encarga, Dios va sacando y quitando y poniendo, porque el que pone y quita reyes, Él es. Pero que lo haga Él, no yo. Yo no tengo esa autoridad, hermanos. ¿Cuántas personas están perdidas allá afuera caminando en el pecado porque en la iglesia no pudimos darle un ambiente de cristianos? Porque no los tratamos como hermanos. ¿Cuántos están allá afuera, hermano? Usted conoce mucho, yo conozco muchísimos. Están viviendo allá afuera, hermano, en la soledad. Ellos son nuestros hermanos, aunque estén descarriados, son nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos, clamar por ellos, interceder por ellos para que Dios les dé una nueva oportunidad como se le dio al hijo pródigo, pero que regresen a casa otra vez.
Necesitamos orar, pero no, mire hermano, no tenemos que tomar un lugar en la iglesia como si fuéramos dueños de la iglesia. No somos dueños de la iglesia. Yo no he comprado nada, absolutamente nada acá. Nada de lo que está aquí es mío. Solamente mi Biblia. Mire, yo le digo a los hermanos, el día que Dios me mueva de aquí, agarro mi Biblia, mi esposo y nos vamos. Ni siquiera soy tesorero de acá. Ni sé cuántos millones tenemos y cuánto debemos. No sé nada. Hay que cerrarle otro. Y mi trabajo es otro. ¿Entiende, hermano? Es así, la vida es cristiana, es así. La obra es de Dios, se la compró con su sangre. Yo no he comprado nada. Yo no he pagado por un pecado de usted, ni lo voy a pagar tampoco. Es que de nada sirve, el que pagó fue Jesús con su sangre. ¿Entiende cómo está esto? Entonces, pongámonos a pensar cuáles son nuestras obras que estamos haciendo en la iglesia. ¿Son de edificación? ¿Son para ayudar al crecimiento de la iglesia, el perfeccionamiento del pueblo de Dios? Porque Jesús dijo claro, hermano, el que conmigo no recoge se desparrama. Escuche algo muy importante. Cristo vino a esta tierra y Él llamó y preparó obreros, siervos, que aprendamos a sumar y a multiplicar el rebaño de Él. No a dividir ni a restar. Lo curioso de todo esto es, usted lo puede leer en Corintios. Pablo dice que así como Jesús tiene sus ministros en la iglesia, Satanás también tiene sus ministros en la iglesia. Hermanos, es una cosa horrenda pensar en eso, pero está en la Biblia. Hasta Satanás se viste como ángel de luz. Uno tiene que prestar atención. El pueblo de Dios es muy ingenuo, hermano. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro, hermano. La iglesia de Berea era una iglesia muy lista. Ellos escuchaban predicar a Pablo y Pablo no predicaba como predicamos nosotros, hermanos. No, hombre, ese hombre, cómo la unción, cómo el poder se manifestaba a través de él. Léalo en Hechos capítulo 19. Dice que Pablo llegaba y la gente llegaba en sus pañuelos, delantales, y Pablo tocaba nomás los pañuelos. La gente tocaba los pañuelos, llevaban sus pañuelos, anotaban los enfermos a su casa y Dios los sanaba. ¿Se da cuenta? Y Dios hacía grandes milagros, prodigios y maravillas por mano de Pablo, dice la Biblia. Hermano, hoy en día nosotros oramos por uno que tiene la gripe y acaba con el COVID, hermano. Sí, ay, hermano, que tengo la... Mira, o sabe otra cosa que tenemos lo que estamos, somos tremendos yerberos nosotros, hermano. Ay, hermano, es que fíjate que me duele por acá. Un caldo de pasote se te quita, hermano. Agarra un dientecito de ajo, el pasote, hace un guisadito y se te quita. Hermano, ¿por qué no oramos mejor? ¿Qué te duele? Ven para acá, vamos a orar. Porque dice la Biblia que Él llevó todas nuestras dolencias y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero mire, lo que vemos en la iglesia, hermano, es un puño de yerberos, hermano. Todo el mundo tiene una receta para el dolor de cabeza, para la jaqueca, para la menopausia, para la andropausia. Todo el mundo tiene una receta. Hasta los pastores, hermano. Ay, hermano, tómate esto de madrugada y esto de la... Hermano, ¿y por qué no oramos mejor? ¿Se ve la diferencia cómo era, hermano, el ministerio del apóstol Pablo? Recuerda aquel joven que estaba oyendo la predicación de Pablo, Tíquico, Niki, ¿qué se llama el muchacho? ¿Cómo? Tínico. Ay, Dios. Mira, hermano, y se durmió el chamaco y pácale. Se mató, hermanos. ¿Usted cree que Pablo llamó al 911? Llama a la ambulancia, mira, llama a la ambulancia. Y luego Pablo, imagina Pablo que al tiempo de ahora, oye, ustedes son testigos que yo no lo toqué, ¿eh? Él se cayó solo porque me van a echar ese muerto a mí encima, ¿no? Eso es lo que haríamos nosotros hoy en día. ¿Sí? Pero Pablo se bajó, oró por el muerto y el Señor lo levantó. ¿Se da cuenta cómo es la gran diferencia que hay? ¿Mm? Y le digo esto porque el apóstol Pablo, hermanos, cuando él predicaba, él siempre predicaba la verdad, pero él siempre tenía temor de Dios. Porque él sabía que todo lo que salía de su boca podía ser para dos cosas, para edificación o para destrucción del pueblo de Dios. Mira lo que dice Pablo aquí a Tito, Tito 3:8. Démosle la gloria a Jesús. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren. Si usted cree en Dios, ocúpese en buenas obras.
Primero, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Segundo, ocuparnos en las cosas del Espíritu. Tercero, ocuparnos en buenas obras. ¿Sabe por qué? Santiago dice estas palabras: si yo digo que tengo fe, pero mi hermano que está a mi lado necesita de mi ayuda, que alimento o lo que sea, y le digo, vete en paz y no le hago nada, ¿dónde está la fe? Porque la fe sin obra está muerta. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Es muy simple. El árbol se conoce por sus frutos. Si usted tiene fe, si usted cree en Dios, levántese todas las mañanas. Tomemos como un reto esto y digámosle a Dios: Padre, permíteme hoy hacer el bien a alguien. Permíteme ser un instrumento de su gracia, hacerle un bien. Fíjese que es tan fácil, hermano. Porque usted se levanta ahí donde vive, encuentra a la gente: hola, buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Necesita ayuda? ¿Le ayudo? Es simple. ¿Se da cuenta? Pero ¿dónde está el problema? Le voy a explicar. Los cristianos somos muy egoístas. Solo pensamos en nosotros. En nosotros, en nosotros, en nosotros. Mira, hay gente que está en nuestra comunidad que están pasando problemas, pero difíciles, hermanos. Difíciles, difíciles. Y un saludo, una amabilidad: Dios le bendiga, buenos días, ¿cómo está? Eso puede cambiar, hermano, el ambiente, lo que está pasando a las personas. Es que Dios nos ha dado a nosotros bendición para que nosotros compartamos bendición. Hay que entender esto. Mire, donde quiera que usted vaya, la gente necesita el favor de Dios. ¿Y sabe cuál es lo curioso? Nosotros lo tenemos porque somos luz enviados a alumbrar en las tinieblas. Repartamos esa gracia con las personas. No diga que no puede, sí podemos. Un saludo a la gente, un Dios lo bendiga, ¿puedo orar por usted? Eso ayuda muchísimo. Y llevemos cosas buenas, hermanos. Vengas a la iglesia y nunca venga a la iglesia pensando: a ver cuánto Dios me bendice hoy. No. Vengamos a la iglesia y digámosle al Señor: Señor, permíteme ser de bendición hoy. Y al entrar por esa puerta, hermano, venga y sea de bendición a nuestros hermanos. Mira, aquí estamos nosotros. Nadie sabe lo que usted está bateando en su corazón. Dicen por ahí: cara vemos, corazón no sabemos. Y venimos acá y reímos: Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios. Está bien. Pero usted sabe la batalla que estoy peleando yo. ¿Usted sabe? No sabe. No sabe. Y tengo que levantarme a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a estar orando, a estar por la carga que siente uno, hermano, por el pueblo de Dios. A veces la gente no entiende eso. La gente cree, porque viene uno acá: hermano, yo le bendiga, ¿cómo está? Ah, está todo bien. Sí, está bien porque Jesús tiene el control. Pero estamos peleando batallas todos. Y si usted viene a la iglesia y es amable con el hermano, salúdelo, abrácelo. Hermano, es que todos tenemos momentos difíciles, hermano. Hay momentos que, hermano, que uno, hombre, no lo calienta el sol. Ahora, la pregunta es: si yo tengo un problema en mi vida, vengo estresado, ¿qué culpa tiene usted? A ver, dígame. ¿Por qué me voy a desquitar con usted? No es así, hermanos. Tenemos que ser amables. Vaya el hermano, abrázalo, Dios lo bendiga, hermano, gloria a Dios, ¿cómo estás? Qué bueno. Sí, aunque te esté reventando por dentro, sea amable con las personas, sea cortés con la gente, porque hay gente que viene, hermano, que traen el alma en un hilo, hermanos. Vienen bien lastimados, bien golpeados, y es el momento de que el amor de cristiano, hermanos, fortalezca uno con otro, fortalezcámonos. Porque no sabemos, hermano, un día estamos aquí, otro día estamos acá. A todos se nos bajan la batería, hermano, a todos. O es que solo a mí me pasa eso. A todos nos pasa. Mire, yo una vez estuve acá, hermanos, y si yo venía, hermano, mire, le dije a un hermano de la mesa directiva: ¿sabes qué, brother? Se lo dije en estas palabras. Esta semana que viví, hermano, fue un infierno lo que viví toda la semana. Pasé unas batallas, hermano, que si podía dormir hora y media era mucho. Pero aquello, hermano, fuerte, duro, hermano, duro. Y la que estuvo conmigo ahí orando y animándome, mi esposa.
pero aquello duro. Pero mire cómo hizo Dios. Vine a la iglesia y esa vez me tocaba predicar. A ver, ¿cómo predica usted así? Y usted viene que el corazón que no, ya no lo siente. Y tiene que pararse acá, tienes que predicar la palabra de Dios, enfocarte que está diciendo lo que dice la Biblia y en cierta manera servir de motivación al pueblo cuando tú no estás motivado. Y mire lo que hizo Dios. Entré por esa puerta y llegaron dos niños de acá. Una niña y un niño. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me hicieron llorar estos niños. Y de que yo entré por allá, llegaron y me abrazaron uno por uno. Y me dijeron, hermano, te queremos mucho. Uy, sentí, mire. A veces no sabemos nosotros esto, hermano. Pero sí, según lo que yo he vivido, hermanos, Dios tiene el control de todo. Y de la persona que usted menos piensa, Dios trae ese aliento de vida, de esperanza, de fortaleza a tu corazón. Porque muchas veces uno, hermano, no sabe. Es muy fácil a veces decir cosas y hablar cosas. Es muy fácil a veces decir cosas sin tener información uno no. Pero entré y la verdad dije, Señor, ¿cómo predico yo así? ¿Cómo? Y entrando estaban los dos niños ahí. Y le voy a decir, nunca lo habían hecho. Entonces dije, este fue Dios. Subí aquí, hermano, y andaba, hermano, como que se me bebió un galón de Red Bull. Andaba bien acelerado acá, porque el Señor había llenado de paz y consuelo mi corazón. A usted le ha pasado tal vez eso. Pero si usted viene a la iglesia así cabizbajo, hermano, y yo vengo acá y me lo chicoteo, pues no da ganas. No, pues ¿qué pasó, hermano? No, pues tranquilo, Dios la calmada, hombre. Entiende, necesitamos hacer buenas obras, hermanos. Y venga a la iglesia con amabilidad, con gozo, aunque tenga pasando problemas, venga, saludémonos con alegría, gloria a Dios, porque eso puede cambiar, hermano, la vida espiritual de una persona. Terminamos en Timoteo, hermano. 1 Timoteo 4, 13 al 14. La otra cosa que Pablo manda acá es que tenemos que ocuparnos en tres cosas. En la lectura de la palabra, 1 Timoteo 4, 3 al 14. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer del 13. Mire lo que dice aquí Pablo, hermanos. Pablo era experto para dar consejo, y más a los pastores nuevos como Timoteo y Tito. Y dice el versículo 13, la gloria es para Jesús. Entre tanto que voy, ocúpate en qué? La lectura de qué? Pon atención. La exhortación y la enseñanza. Yo siempre, mire, cuando yo vine aquí a Estados Unidos en el 99, yo me congregaba ahí en Red Bluff. En mi país hacíamos servicios 7 días a la semana, 7 días. Y los domingos eran 7 servicios, los domingos. Y yo estaba todos los servicios, hermano. Yo caminaba casi 2 kilómetros, hermano, para ir a la iglesia y ahí estaba. Cuando vengo acá, servicio viernes y domingo. Muchacho, hermano, aquí era un martirio para mi hermano, es un martirio. Porque estaba acostumbrado a los 7 días a la semana. Le dije al pastor, ¿me da permiso ir a los hogares y darles estudio a los hermanos? Y les voy a traer yo los temas para que usted los lea, los vea, que no voy a enseñarle, no soy testigo de Jehová. Y me dice, sí, hermanos, vaya. Y empecé a ir 3 veces por semana a los hogares, más los 2 servicios por semana, 5 en la semana. Y entonces pude sobrevivir. Porque, hermano, es que cuando estás acostumbrado a estar en la casa de Dios todos los días y luego te va una vez por semana, no, hermano. Yo no sé usted, pero yo no puedo. Yo no puedo. Yo dejo de venir un servicio acá y al otro me siento como que soy visita, como soy todo raro, me siento. Así me siento. Tener que estar constante constante. Y le dije a un hermano esto, ¿no? A mí lo que me ha ayudado es esto. Para que una persona se mantenga activo en la obra de Dios, dedique tiempo de ir a visitar a los hermanos, ore con ellos, estudie la Biblia. No se preocupe que sepa o no sepa, Dios lo va a ir usando. Porque si usted le es fiel a Jesús en lo poquito, en lo mucho lo va a poner.
Pero Dios anda buscando obreros, no gente preparada ni capacitada, no. Gente que tengan un corazón, que estén dispuestos para obedecer y para servir a Él. Y cuando usted empieza a ocupar su vida en la lectura de la palabra, en la exhortación, en la enseñanza, su vida espiritual nunca va a caer. Nunca va a caer. Póngale atención a lo que le digo. La mayoría de personas que hoy en día no están en las iglesias dejaron de hacer dos cosas. Dejaron de orar a Dios y dejaron de servir a Dios. Una vez que dejas de orar y dejas de servir, estás en una bandeja servidito para que te dé el tiro de gracia el diablo. Totalmente. Si te ocupas en las cosas de Dios, el diablo nunca te va a poder hacer daño. Jamás. Entonces es muy importante que usted y yo prestemos atención, porque es innecesario, es indispensable que nos mantengamos ocupados en la obra de Dios, porque haciendo lo que Dios nos manda hacer, no tropezaremos jamás. Jamás. Tenemos todo en nuestras manos. Es cosa de decisión. Todos los que están afuera han dejado de hacer lo que Dios les mandó a hacer. Porque si yo dejo de hacer lo que Dios me manda a hacer, me voy quedando en la casa. No, hoy no, hoy no. Y al fin de esta, hermano, ya no quiero ni siquiera leer la Biblia. Usted tiene que estar todos los días leyendo las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche, dice Jehová a Josué, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y en todos será prosperado y todo te saldrá bien. Pero es acá. Pero si usted deja de leer y orar y servir, está metido en un gran problema. Necesitamos levantarnos y caminar y servir a Dios donde Dios nos mandó hacerlo. Amén. Pónganse de pie, denle un aplauso a Jesús. Pongámonos de pie, hermano. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración, vamos a orar. Si alguien necesita oración y quiere pasar al frente.